Hoy hablaremos sobre Miguel Ángel Estudiante. Así que, atención, hay que ubicarse en Florencia en 1488, cuando Miguel Ángel tenía 13 años. Y ahí estaba Domenico Ghirlandaio, que era uno de los pintores más famosos del Renacimiento fiorentino, que era excelente, pero en realidad le gustaba mucho a los macanudos porque sabía integrarlos a escenas sagradas. El tipo pintaba la Última Cena y entonces los comerciantes, los Medici, las mejores familias de Florencia aparecían ahí entre los apóstoles y les pagaban mucho por los cuadros, y él entonces accedía a gentiles pedidos y los metía, qué sé yo, en la vida de la Virgen, cosas así. Cuando los macanudos identificaban su rostro, ¿no? Los Albizzi, los Tomagoni, los Medici, ciudadanos de la Alcurnia florentina, quedaban encantados. Sobre todo se maravillaban los que se veían a sí mismos representados con la habilidad que tenía el Ghirlandaio para pintar los rostros exactamente como eran. El padre de Miguel Ángel llevó a su hijo a estudiar al taller del Ghirlandaio, no solo por la excelencia de su arte, sino también con la idea de acercarlo al círculo de buenas familias, y especialmente al de Lorenzo de Medici, que era un mecenas que ayudaba mucho a los artistas que conseguían acercarse a él. Miguel Ángel duró poco en aquel taller. Se sostiene que el Ghirlandaio no le enseñó todos los secretos de su arte. Y eso es cierto, pero no por culpa del maestro, no por culpa de Ghirlandaio. En realidad, a Miguel Ángel no le interesaba la pintura y no prestó atención suficiente en el taller. Calcule este tipo que no se interesaba mucho por la pintura, el pintor que llegó a ser. Sí, claro. Pero era así el asunto. Él detestaba que le encargaran cuadros. Él soñaba siempre con la escultura. Bueno, ese tipo que no le gustaba la pintura pintó la Capilla Sixtina, por ejemplo, que además no es un cuadrito. Eso es lo que quiero decir. Claro, claro. Es un trabajo siniestro que le llevó años de sufrimiento, en fin. Quiero decir, eso era lo que no le interesaba. Calcule lo que no haría como escultor. Ya en sus años de aprendizaje, el Ghirlandaio notó que los dibujos que hacía Miguel Ángel eran dibujos de escultor. Siempre que podía, se escapaba y corría a curiosear al taller de Bertoldo, que sí era escultor. Ghirlandaio se hacía el distraído y lo dejaba. Un año después, Miguel Ángel abandonó al pintor y entró al taller de Bertoldo. Cuentan que Bertoldo tenía la llave de un jardín maravilloso. Este jardín, que solo se abría para unos cuantos privilegiados, estaba en el claustro del convento de San Marcos. Allí, sobre el césped, estaban tiradas un montón, centenares de estatuas paganas, estatuas de mármol, de los griegos o de los romanos. Miguel Ángel quedó encantado. Cuando manifestó su sorpresa por la cantidad de representaciones paganas en un claustro lleno de monjes, se le explicó que aquel lugar dependía financieramente de Lorenzo de Medici, que coleccionaba esas obras y que ya no tenía lugar en sus palacios para ponerlas. Entonces los monjes, aunque algo incómodos con figuras paganas, no podían controlar al tipo que los bancaba. El maestro Bertoldo era conservador y guardián del jardín. No era conservador Partido. de la política conservador de Solano Lima. No, era el que conservaba aquel jardincito. Y todos los días llevaba a sus alumnos a trabajar con esas obras antiguas, que los miraran, hicieran copias, etc.
Los compañeros de Miguel Ángel en lo de Bertoldo eran por orden alfabético: Busardini, Di Credi, Granacci, Rustici, Sansovini, Soggi, Torrigiano. Poco tiempo después de la entrada en aquel taller de Bertoldo, a Miguel Ángel le sucedió algo que nadie podía imaginar. Estaba Miguel Ángel ahí mirando un viejo fauno que se reía maliciosamente y decidió esculpir una figura parecida. Empezó a trabajar. Cuando le faltaba poco para terminar, vino a sorprenderlo un hombre. Miguel Ángel no le prestó demasiada atención. Saludó con tibieza y siguió puliendo. Y el hombre era Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Por sus influencias artísticas y económicas, era en ese tiempo, para muchos historiadores, el hombre más importante del mundo. Lorenzo escribía poemas, participaba en torneos, discutía de filosofía con Marsilio Ficino, de cábala con Pico de la Mirándola, practicaba cetrería, criaba chanchos y faisanes, dirigía la educación de sus hijos, eludía intrigas, luchaba contra el rey de Francia, contra la Casa de Aragón, que estaba en aquel tiempo ocupando, si no me equivoco, el trono de Nápoles. También litigaba con el Papa y con los turcos. Además de todo eso, tenía tiempo para examinar lo que hacía un aprendiz de escultor que le había llamado la atención. Luego de un codazo de Bertoldo, Miguel Ángel supo quién era el personaje que se le había acercado e hizo una reverencia. Lorenzo observó la obra que estaba terminando Miguel Ángel y le dijo: el fauno que acabas de hacer es viejo y le has dejado todos los dientes. ¿Acaso no sabe que con la edad los dientes se caen? Una vez dicho eso, se fue Lorenzo. Miguel Ángel quedó estupefacto. Lorenzo se había dignado mostrar interés por lo que estaba haciendo. Le contó a su maestro que Lorenzo en realidad no lo había alabado, pero tampoco lo había criticado demasiado. Únicamente había destacado el rasgo de verosimilitud. Y entonces se puso a trabajar sobre el fauno. Y al día siguiente Lorenzo el Magnífico volvió a aparecer. Miguel Ángel mostró la cabeza del fauno. Ahora le faltaba un diente. Había retocado la encía con tanta habilidad que parecía que el diente acababa de caerse en ese momento. Los historiadores del arte dicen que por suerte ese día Lorenzo el Magnífico no traicionó su admiración y dijo a Miguel Ángel: dile a tu padre que venga a verme, quiero hablar con él. Oh, Dios mío. Ludovico Buonarroti, el papá, tardó un rato en creerle cuando Miguel Ángel le contó todo esto. Pero a la mañana siguiente Ludovico se presentó en el Palacio Medici. Al cabo de unos minutos de conversación, regresó corriendo a su casa para anunciarle a su hijo que Lorenzo lo invitaba a ir a vivir al Palacio de los Medici durante el tiempo que quisiera. A partir de entonces, era a Miguel Ángel a quien le correspondía conservar con su arte el favor de sus mecenas. Cuentan que Lorenzo había ofrecido al padre una compensación por el hijo que de algún modo le quitaba. Y Ludovico Buonarroti, que era un hombre sin ambiciones desmedidas, solicitó el puesto de secretario del director de aduanas. Lorenzo, que estaba acostumbrado a que le pidieran más, se asombró de la moderación de Buonarroti, le dio unos golpes en el hombro y le dijo: jamás seréis un hombre rico, amigo mío. La noticia de aquella convocatoria de Miguel Ángel causó sensación en el taller de Bertoldo. El escultor felicitó a su alumno y le auguró los más altos honores. Los otros muchachos se sumaron a estas felicitaciones.
pero uno solo de los compañeros se mantuvo apartado. Era Pietro Torrigiano, el último de la lista. Envidioso del talento de Miguel Ángel y de la protección de Lorenzo, guardó el odio hasta que un día, sin aguantar más, provocó a su compañero. Miguel Ángel no era un tipo muy paciente, ¿no? Cuando lo cargaban, soportaba mal las burlas. Torrigiano empezó a jorobarlo y se fueron a las manos. Torrigiano era un tipo enorme, ¿no? Y luego de unos minutos de piñas, así de poco insolvente, estudio, visaje, Miguel Ángel se desplomó con la cara ensangrentada. Torrigiano le había roto la nariz. Miguel Ángel quedó con la nariz aplastada y torcida. Así se lo conoció y así está en sus retratos. Niato con nariz de boxeador. Sus retratos no creo que sean muchos, pero está en un... no sé si es en el Juicio Universal. Está ahí con un aspecto bastante sombrío en un papel secundario de los condenados. Bueno, y en cambio Torrigiano andaba presumiendo por todas partes su victoria. Años más tarde, Torrigiano trabajó para el monumento funerario de Enrique VII de Inglaterra y luego para Enrique VIII, que era nada menos que Charles Lawton. Trabajó en Sevilla, en Granada, fue amigo de Benvenuto Cellini, pero al parecer lo rajaban de todos lados porque era violento, fogoso y apasionado. Lo cierto es que Torrigiano parecía tener un solo asunto para contar. Hablaba constantemente con un oscuro orgullo que él era el que le había roto la nariz a Miguel Ángel. Miguel Ángel estuvo solo 2 años en la corte de Lorenzo porque Lorenzo se murió, ¿no? Perdió entonces el favor de aquella corte, regresó por poco tiempo a la casa de sus padres y empezó nuevas aventuras, pero bueno, esas son otras historias. Hoy contamos solamente aquel piñazo que le dio Torrigiano. ¿Con qué podemos ilustrar esta simpática historia? Scott Joplin va a tocar para todos nosotros El Golpe, un ragtime compuesto en 1902, utilizado para la película El Golpe, Sí. y pensando naturalmente en este trompis que recibió Buonarroti justamente en la nariz.